Bueno, pasaron 32 minutos de las 11 de la mañana y aquí estamos en el delivery. Alguna vez estudiando en Éter, el señor Eduardo Liberti nos vino a dar una clase y respecto de la entrevista, y una de las grandes premisas que nos dio Liberti fue tener cuidado con cómo presentar a los entrevistados, entrevistadas, bueno, porque uno tiene que poder marcar distancia. Bueno. Es decir, el entrevistado no tiene que sentir complicidad con los entrevistadores. Bueno, yo me voy a cagar en este momento. No. Lo que dijo. ¿Vos vas a ser mi Johnny Viale? Eduardo, claro, voy a ser tu Johnny Viale. ¿Vos vas a ser mi Johnny Viale? Sí. Tenemos a Mayra Arena aquí en el estudio con nosotros, que para nosotros es la verdad que es un placer, un orgullo enorme tenerla a Mayra aquí con nosotros. En Ushuaia, recorriendo Ushuaia, Tierra del Fuego. Estuviste en Río Grande también, Mayra, sí, ¿cómo estás? Estuve en Río Grande. ¿Cómo te va? Muy buenos días. A mí me gustan mucho las ciudades industriales. Así que ya les doy un spoiler de que Río Grande me gustó mucho, claro. Sobre todo porque me maravilla el hecho de que sea tan austral y de que sin embargo sea tan industrial, tan ciudad, porque las condiciones climáticas que afectan tanto a la vida de las personas, en las ciencias sociales, le cuento por ahí a la gente que le interesa lo que es estudiar la pobreza, las formas de vida, las economías, como las ciencias sociales a veces se pusieron un poco miedosas a decir ciertas cosas, ponele, ya no se puede hablar o ya no está tan bien visto hablar de cómo el clima impacta. Mirá. Porque se considera determinista, ¿viste? Como que, claro, si vos lo decís, es como los que viven el calor son todos boludos y los que viven el frío son todos desarrollados. Ahora, sin caer en ese determinismo extremo, no podemos dejar de lado cómo impactan las condiciones de vida, el clima y cómo es tu vida desde el momento que pones un pie a la calle, y no solo eso, también desde el momento que entras a tu casa, porque no es lo mismo vivir, acostarse, comer, levantarse, bañarse para un país como nosotros que somos tan limpios, en un lugar donde hace 7 grados bajo cero, como me agarró ayer en Río Grande. Qué linda recibida esa, ¿eh? Claro, sí, me quedó clarísimo, porque yo soy de Bahía Blanca. Ajá. Que yo considero la puerta al sur. Un poco de hilo industrial también, que tanto te gusta. Y yo considero la puerta al sur. No, quizás no somos el sur, pero dale, ustedes recibieron a La Pampa como extensión de la Patagonia. Sí, podemos recibirte a vos también. No nos van a echar a los bahienses, que estamos más abajo incluso. Así que me interesa muchísimo esto, cómo se encara la vida y sobre todas las cosas, cómo se administran los recursos, donde, por ejemplo, acá yo creo que el gas es una primera necesidad, pero indiscutible. Bueno. O sea, yo viví 20 años... Esa parte recortada, por favor. Yo viví 20 años de mi vida sin gas, o sea, con garrafa. Pero Bahía tiene la característica de ser, por la zona en la que está, todavía una ciudad de 4 estaciones. Claro. Entonces, qué sé yo, de septiembre a marzo... Está más tranqui, sí, zafás. Se puede. Con un busito ibas tirando. Sí, de septiembre a marzo tirás. Ya marzo, abril, a fines de agosto, que encima siempre es uno de los meses más complicados, no, porque es otra ciudad. Acá me doy cuenta que ustedes, mi invierno es la vida de ustedes, es el todos los días de ustedes, porque si esto es un 2 de abril... Yo no quiero estar acá un 15 de julio, ¿Vos sabés que además, ejemplo. Bueno, un poco hablando de las inclemencias del clima, la geografía y cómo afecta, ¿no? Las idiosincrasias también, nosotros tenemos fechas en las que estamos convencidos que, o tenemos casi una certeza científica de que hay determinadas fechas en donde pasan cosas en materia climática. El 2 de abril es una. El 12 de octubre en Ushuaia, es el día del aniversario de la ciudad de Ushuaia, es otra. Vos ya sabés que no va a ser un lindo día. Siempre va a pasar, en realidad que va a pasar de todo. Es Dios recordándoles, naciste al fin del mundo, no te olvides. Esto va a ser así por siempre. Claro. ¿Viste? Totalmente. ¿Viniste por cuestiones laborales o viniste por el 2 de abril? Vine por la gesta de Malvinas. Creo que se está remalvinizando de vuelta. Veo, obviamente, hay un sesgo en mí que me lleva... Todos tenemos nuestros sesgos y el mío es ver el patriotismo, ¿no? Me habían contado que en ningún lugar se vivía como en Tierra del Fuego.
vine a chequearlo, claro. Lo ratifico hoy, lo recontra ratifico. Fue muy fuerte a las 12 escuchar la sirena, pero de las cosas más fuertes que he vivido en los últimos años. Y me impactó también sentir con medias térmicas, capa de ropa térmica, campera de nieve que me prestaron los compatriotas de acá de la Red Federal Peronista y de Emma Trentino. O sea, me fui con todo el equipo que había, y así todo me recaí de frío. Entonces, no me puedo imaginar lo que debe haber sido vivir eso sin el equipamiento necesario, solo con la pilcha básica que uno se pone para abrigarse para los fríos de otras regiones del país que no son este frío. Y sentirlo en el cuerpo solo por unas horas, ¿no? Y pensar que tantos compatriotas nuestros estuvieron ahí por meses. Y pensar también, bueno, no sé, que eso viste los rostros de la gente, yo siempre estamos prestando atención en el acto, sobre todo en la vigilia, ¿no? Cuando vienen excombatientes de otros lados también, que es como que se encuentran acá con todos y es como... Es complejo, ven en el rostro, es como el frío, creo que hasta es lo de menos. O sea, hay como una especie de cosa que no se puede superar, pero estar acá es como el abrazo. No sé si pudiste ver eso también en la cara de la gente. Se siente muchísimo y tener el honor también, ¿no? De estar en un suelo tan parecido, tan similar a la querida Perla. Sí, tan similar, vivir tan cercanamente la experiencia de ese suelo que tenemos que recuperar. Me conmovió mucho y no soy buena en el orden sentimental, digamos, no soy una persona... ¿No te conmoves fácilmente? No me conmuevo fácilmente, pero además si me conmuevo me estás limando un poquito los tobillos, porque no, en el orden sentimental he sido siempre muy torpe. Mira. Sí. Te quería preguntar respecto a eso, lo viviste en carne propia acá y de repente tenemos un presidente que en el cenotafio, en pleno Plaza San Martín, en pleno centro, 2 minutos duró todo, ¿no? O sea, acá estamos desde el primero haciendo el aguante, montando 2 carpas, una en Ushuaia, una en Río Grande, se llama gente, se convocan excombatientes, o sea, hay una movida grande y el tipo resuelve en 1 hora de acto y encima, bueno, no sé, ¿cómo te cayó lo que dijo? Siempre queda claro en el presidente cuáles son sus prioridades, a través de los hechos y a través de las palabras. Aunque él intente con todas sus fuerzas fingir a veces patriotismo, como hizo, ¿se acuerdan cuando hace unos días ganó la selección 4-1 a Brasil? Y se veía tan forzado festejando eso, tan actuado, tan coacheado, que le dijeron, mira, esto garpa en todo el país, porque todo el mundo hincha por la selección. Claro. Cuando a él se le nota, en realidad, que se muere de ganas de impresionar a países que históricamente nos han estafado, nos han humillado, nos han robado y nos han asesinado a tantos compatriotas. Entonces, me parece que me da mucha pena la cantidad de gente genuinamente patriota que conozco, que de verdad ama nuestro país y que de verdad le importa la causa Malvinas y que de verdad quisieran ver una Argentina desarrollada, con educación, con oportunidades, con trabajo digno, no como el que estamos viviendo, que tenemos una clase trabajadora y media que está teniendo 3, 4 trabajos para sentirse pobre, porque no está pudiendo sostener ni siquiera una vida de clase media. Entonces queda muy claro que el tipo tiene realmente una desidentidad argentina. Mira, qué palabra. No me parece que él que se merezca el DNI argentino. Yo se lo... Y el honor que tiene del cargo que ocupa, ¿no? Es impresionante. Sí, que se lo dieron los argentinos, claro, ¿viste? Claro. Y uno intenta entender, ¿viste? ¿Y vos qué pero cuesta. que te encontrás alguna explicación que más o menos te deje satisfecha? Sí, y de hecho de las explicaciones y los diagnósticos medio que ya estamos todos medio podridos,
porque en realidad hace años que venimos diciendo algunos, pueden googlear, yo me banco el archivo, venimos diciendo, trabajar se volvió caro. Yo lo vengo diciendo hace años, o sea, googleen Mayra Arena, trabajar se volvió caro y van a encontrar, pero desde el 2017. ¿Qué pasaba? Yo notaba que ciertas políticas sociales eran muy buenas, eran transferencias económicas, pero el trabajo se iba encareciendo porque se iba encareciendo el transporte, claro, se iba encareciendo la vestimenta, se iba encareciendo el calzado. Entonces, tener pilcha, ropa y moverte para ir a trabajar era carísimo. De repente pasó a volverse caro trabajar y buscar trabajo. No puede pasar eso. Y encima, agrégale que cada vez se fue volviendo más caro comer. Entonces, si es caro trabajar y es caro comer, ¿cómo vive la gente? Vive esclava solamente de su bioexistencia. Vive solamente para sobrevivir. Trabaja solamente para sobrevivir. Se mueve y toda su vida está ordenada en intentar ganar dinero para sostener la supervivencia. No hay lugar para la cultura, no hay lugar para la diversión, no hay lugar para la búsqueda de la felicidad, claro, no hay lugar para desarrollarse como persona. Claro. Lo único que queda es estar todo el día pensando en plata. ¿En dónde sacar plata para poder vivir un poco mejor o un poco menos peor? No es vida, hermano. No es vida. Mayra, la semana pasada salieron datos de pobreza, que fueron muy aplaudidos por el gobierno nacional, una reducción, por lo menos en los datos del INDEC, una reducción significativa de la pobreza y de la indigencia. Vos haces, tu laburo tiene que ver con estudiar el consumo masivo, sí, con ver cuáles son los comportamientos de los pobres, de también cómo eso implica la cotidianeidad, también cómo afecta la delincuencia. ¿Vos esos datos te parece que son certeros respecto de la realidad que se vive? Sobre todo, imagino yo, el conurbano, que es donde más millones de argentinos viven. La pobreza es muy distinta a lo largo de nuestro país. Y digo a lo largo y no a lo ancho, porque a lo ancho no cambia tanto. Okay. Es a lo largo que cambia mucho. Es decir, las brechas que hay de norte a sur son enormes y no son tan grandes como las que hay de este a oeste. Esto es porque la distancia del Ecuador es la que determina nuestro clima. Y no es lo mismo ser pobre con 40 grados de calor, que no estoy diciendo que esté bueno, y no, claro, a ser pobre con 10 grados bajo cero, que mucho menos está bueno. Uh-huh. O ser pobre en una urbe de 18 millones de personas, como es el AMBA, que ser pobre en localidades del interior. Cada pobreza es distinta y tiene distintas capas de complejidad. Y sobre todas las cosas, me parece que es muy difícil de cuantificar la pobreza que tenemos hoy, porque está concentrada, yo diría, en una clase media, voy a decir algo muy feo, que no tiene cara de pobre. Okay. Que no tiene cara ni pinta de pobre, que todavía le queda la pilcha buena, que todavía tiene quizás hasta una casa o hasta un vehículo del que no se quiere desprender para no descapitalizarse naturalmente, pero quizás hasta no tiene para sacarlo a la calle porque no tiene para pagar el seguro. Sí, sí. Entonces, cuando algunos periodistas dicen, pero yo no veo 50% de pobreza, yo diría, los ves todos los días. Lo que pasa es que están muy bien disfrazados de clase media, porque tienen toda la cultura de la clase media argentina, porque han tenido la educación y las posibilidades y porque tienen las formas de vida y hasta las aspiraciones de la clase media. Y se endeudan también para seguir sosteniéndolo. Exacto. Y no solo no tienen un mango, sino que están en negativo. Le deben a Dios y a María Santísima. Entonces, está como el Banco Central. Mirando el fondo, yo creo que tenemos una pobreza extrema que está agudizada, que en las ciudades se convierte en gente de la calle, que cae en la calle, y creo que es uno de los lugares que más hay que cuidar, porque la diferencia entre pobreza y marginalidad es abismal. ¿Cuál es la ventaja que tienen las ciudades del interior, la mayoría de las localidades del interior? Que es muy difícil caer en la marginalidad. Uh-huh. Es casi imposible caer en la marginalidad porque uno crece en comunidad, porque uno crece con muchos conocidos, porque no existe irse a dormir a la calle, porque te conoce la gente, porque hay más tomas incluso en el interior. O sea, hay muchos factores legales, ilegales, de cultura, de incultura, de lo que quieras llamar,
de otra subsistencia. Pero hay más pobreza. Más pobreza con menos marginalidad. Me parece que hablar en números de pobreza es una simplificación extrema. Por supuesto que hay que medirla y hay que tener variables siempre para manejar una cierta información y porque a la gente le gustan los números. Pero es una trampa que está usando el gobierno porque podemos, mirando a nuestro alrededor, y hagan el ejercicio los que están en la casa, si no me creen a mí, lo que es la capacidad de compra de las personas, lo que se pueden comprar, es muy inferior a lo que era hace unos años, incluso trabajando más hoy. Claro, o sea, se trabaja más. Se trabaja más para poder comprar menos. No caigan... ¿Y cambió el consumo? No caigan en la trampa de creer que medir en dólares, porque esto es muy de los argentinos, muy de los porteños, y se los copia, de medir en dólares, ¿no? De, bueno, un jubilado ganaba $300, hoy gana 280, o ganaba 100, ahora gana 300, o en mi trabajo si lo paso no. ¿Por qué no es válido esto? Porque así como cambian los precios en pesos, también cambian en dólares. Uh-huh. Y una pizza hace 2 años costaba $2 y hoy cuesta 10, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, el vicio de pasar a dólares que muchos economistas chantas usan para decirte, no, fíjate que en dólares estás mejor, estás más fuerte, no sé qué. No importa. Primero, no vivimos en dólares, pero segundo y sobre todo es una trampa porque los encarecimientos en dólares son reales y muy, pero muy brutales. Entonces, miremos siempre lo que podemos comprar. Miremos siempre hasta qué día del mes después de cobrar yo estoy más o menos bien y cuándo ya empiezo a pasarla mal. Y ¿sabés qué? Ya hace demasiado tiempo, demasiados meses que la gente cobra y tiene un día de disfrute. Y al otro día ya es todo administración. Bueno, un día, no te estoy hablando de vivir bien 15 días y los otros 15 ajustarse, o de vivir bien hasta el 20 y pico y esos días que quedan no llego. No. Un día de que cobro, pago las cuentas y ya, y no sé, me doy el gusto de pedir unas empanadas o ir al McDonald's, o no sé cuál es la salida acá en Ushuaia. Ir al shopping puede ser. Ir al shopping a dar una vuelta. Ir al súper también, Ir a la Anónima a cargar el chango, exacto. Que se fue al Arco. ¿Qué querés, un chiche, mi amor? Bueno, ahí tenés. Vas ahí. Sí. Bueno, ese gustito es un día. Todo lo demás es administración y me parece que es muy indigno trabajar para vivir así. Trabajar para una insatisfacción constante y una vida materialmente tan pobre, me parece injusto para con el pueblo argentino. Creo que los trabajadores se merecen una política mejor. Sin dudas. Sabes que lo estabas diciendo y me acordaba de hablar con algunos comerciantes y también haber trabajado en comercio y que decían, ¿cobró la MUNI? Bueno, hoy hacemos tal promoción y así. O cobró gobierno y ahora hacemos... ¿Viste? Bueno, gracias por reforzar lo que yo digo. Me siento avalada, pero efectivamente es así. Hubo un periodo largo en el que yo cuando daba notas decía, ya no existe el fin de mes. Porque se dejó de haber, ¿viste? O sea, pasamos a vivir en modo fin de mes, ¿no? Y no hay momentos de mes pleno, de mes con plata en el bolsillo. Y lo fuimos naturalizando y lo vamos aceptando y están, y esto lo veo muchísimo, los que agarran un segundo laburo porque con el primero solo pagan las necesidades elementales, es decir, el alquiler y los servicios. El segundo laburo es para morfar y cuando les da el cuero agarran un tercer laburito o algo para alguna necesidad extra, que obviamente no les da el cuero mucho tiempo, entonces es una changuita, un laburito, algo. Comprar una campera para los pibes. Para comprar eso. Me parece brutal que tengamos legalizado, porque está legalizado este sistema donde a los trabajadores no les corresponde nada. Está hablando de vos, Caro. Hacete cargo también. Sí, más o menos. Mayra, a mí me da la sensación que eso tiene que ver con una situación que los argentinos y las argentinas venimos viviendo hace muchos años. Se habrá agudizado seguramente en el último año y monedas. ¿Entendés que, de todas maneras, en este contexto todavía hay tolerancia, buena imagen de Milei? ¿La gente todavía le está dando un changüí? Se está gastando el crédito, ¿no? Se está gastando. ¿En qué, por ejemplo?
Primero, ¿identificás algunos episodios? Sí, a muchas personas no les gusta varias cosas, que vaya tanto al choque, que sea tan agresivo, que pelee tanto, que pierda tanto tiempo peleando en lugar de arreglando los problemas, que se haya peleado con su vice. Esto no es una valoración mía, yo después les digo la valoración mía. Esto es lo que nos que dice los estudios. Lo que nos dice la gente en las encuestas. Nosotros tratamos de preguntar, ¿usted vive mejor o peor? ¿Usted piensa que en un año va a estar mejor o peor? Piensa que los demás, porque esto siempre es distinto. Mucha gente siente que está bien, pero los demás están mal. Mucha gente siente que está mal, pero los demás están bien. O piensan que ellos van a estar mejor, pero los demás... Eso es interesantísimo. Cómo funciona la cabeza de la gente es espectacular. Y para mí lo mejor es la entrevista en profundidad. Entonces... creo que estas cosas que Milei piensa que le garpan, su personalidad tan agresiva, chicanera, peleadora, él piensa, porque le genera el aplauso de los intensos, ¿no? Porque le genera el ruido de los fanáticos, piensa que va bien por ahí y no va bien por ahí. La pérdida de poder adquisitivo ha sido brutal y la gente al principio lo consideró necesario y lo aceptó, lo cual habla de hasta dónde estaba dispuesta la gente a ajustarse con tal de cambiar la política por la que iba el país. Pero ya la gente no aguanta más, la gente necesita una mejora en el poder adquisitivo. Y no alcanza solo con que baje la inflación, hay que pasar a la parte de que mejore la vida y los ingresos de las personas. Y no creo que Milei se ocupe de eso. No creo que Milei se ocupe de eso por la mentalidad de él. Él es un monetarista extremo, no cree en ninguna política intervencionista, salvo para mantener barato el dólar, que es un poco el vicio de los gobiernos en los últimos 60 años. Y me parece que como él no cree en intervenir en los salarios mínimos, en los sueldos, en mejorarlos, lo que va a pasar es que quizás termine bajando la inflación, la pueda sostener. A cero, por ahí. Quizás la pueda sostener baja, pero va a quedar un país muy pobre, muy pobre. Entonces vamos a ser como los países latinoamericanos, con muy poquita inflación, pero con trabajadores que trabajan para ser pobres. No se trabaja ya para salir de la pobreza porque el sistema que tenemos no te lo permite. Se trabaja para seguir siendo pobre. Y ese esquema legalizado me parece que es lo que representa esta política. No lo veo un presidente que va a pelear por tu sueldo. Porque él cree que vos podés pelear por tu sueldo. Y él te lo dice, ¿eh? O sea, si lo escuchan a Milei y le prestan atención, él sostiene que cada uno puede pelear por sus condiciones salariales. Yo no coincido con ese sistema de creencias. Creo que el que tiene la posibilidad de cagarte o de explotarte siempre, no siempre, pero muchas veces lo va a hacer. Y creo que el que tiene que laburar para el alquiler y para comer no tiene libertad de elegir. Tiene que laburar de lo que haya. Y en la libertad de opciones casi siempre hay muy pocas, ¿no? Hay muy pocos lugares donde uno puede ir a pedir laburo. Laburo para esto, laburo para el otro y no tengo nada más para elegir. Entonces, me parece que este presidente no va a pelear por ninguna de esas personas. Creo que él piensa parecido a los que están del otro lado del mostrador y nunca te lo aclara. Estuviste en Río Grande y viste, te gustó esto que sea una ciudad industrial, eso, y bueno, Ushuaia en parte tiene un poquito. Sí, tiene de parte, sí. No como Río Grande, por supuesto, y somos quienes bregamos y defendemos la 19640, esta ley que nos permite todavía sostener justamente buenas cosas, buenos, digamos, niveles impositivos para poder seguir trabajando. Sin embargo, cayeron muchas industrias, se cayó la textil y hoy hay muchos despidos también en la provincia. Y hablabas de cómo la comunidad sostiene, y somos muy chiquitos, justamente, tanto Río Grande como Ushuaia, como Tolwyn, de hecho, somos muy poca gente, sabiendo que justamente vamos a un camino medio complicado a nivel laboral. La comunidad, acá todavía con todo por hacer, ¿cómo lo ves así a grandes rasgos? ¿Dónde se podría amparar o al menos ponerse fuerte? Por el lado laboral y por el lado social, que parecen cosas distintas pero son la misma cosa. Primero, una de las cosas que pasa en muchas localidades del país, no es el caso del sur, no es el caso de Ushuaia,
pero uno lo ve repetido hasta el cansancio, sobre todo en ciudades de menos de 100.000 habitantes, es que la mayoría de las periferias crecieron sin planificación urbana, sino que fueron creciendo porque la población fue creciendo. El poder adquisitivo de los últimos años no fue permitiendo que las familias que se van formando tengan su casa, sino que forman su casa donde puede. Y esto lo veo en las ciudades con desempleo estructural, con desempleo crónico estructural, es que una vez que la persona deja la escuela, no pertenece más a su comunidad, porque no trabaja para nadie, porque no hay empleo. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? Y esto me preocupa especialmente en Córdoba, Santa Fe, las provincias centrales, que son las que más tienen problemáticas sociales. Como la periferia crece y como nadie trabaja en los cascos urbanos o en las zonas industriales, la periferia crece casi a la sombra de su ciudad. Los que viven ahí es como si no pertenecieran a su ciudad, porque nunca ejercieron ningún tipo de actividad en su ciudad. Son ciudadanos de segunda. Y lo que te pasa en el centro cuando preguntas por la gente de los barrios es que te dicen que no son de ahí. Te dicen que en algún momento vinieron, que en algún momento son gente que emigró de otra provincia o que emigró del conurbano, o que vino de otro lado. Entonces, los pobres no le pertenecen a ningún lugar, no pueden ejercer la ciudadanía en ningún lado. Y eso me parece que no solo es injusto para quienes viven esa situación, sino que me parece que las ciudades están perdiendo la posibilidad de potenciarse. Porque ahí donde vos ves una familia que está en una toma, vos también tenés la posibilidad de ver dos chicos que podés meterlos en la escuela, que pueden ser futuros profesionales de su ciudad, que los podés empezar a formar desde chicos con tu cultura, sin importar de dónde vengan. Vos tenés dos pendejos para educar, nacieron en no sé, en otro lugar, no quiero decir ninguno. Los tenés acá en Tierra del Fuego, hacé los fueguinos a muerte. Esa es tu posibilidad. Tenés un matrimonio adulto, incorporalos al mundo laboral, ponelos a laburar para los proyectos que tengas vos como provincia o como ciudad para desarrollarte. Me parece que cuando dejamos de pensar en el desarrollo de una ciudad y de una comunidad, y cuando vemos a los pobres solo como un receptáculo, es decir, como personas que necesitan. Y que bueno, subsidiale el gas, ponele la garrafa barata, tirales un poco de mercadería y bueno, y que salgan adelante. No solo es injusto para con los pobres porque los reduce a la bioexistencia, a la biosupervivencia, a solo ser alguien que recibe. Ponelos como parte activa, Trabajo y sociedad son una misma cosa. Donde vos dejás de ordenar tu sociedad desde el trabajo, lo que te empieza a aumentar es esa pseudo marginalidad, esas miserias que crecen alrededor de las ciudades y que terminan haciendo que las ciudades vayan cambiando su estructura, vayan cambiando su convivencia, vayan cambiando también esa vecindad fuerte, ¿no? que en algunas localidades llegó a existir y que después se va perdiendo porque el otro puede ser peligroso, porque el otro no sé dónde nació, no sé qué cultura tiene, no sé quién es, no es parte de mi ciudad, no me lo cruzo en ningún lado. Después hay un efecto multiplicador, por lo menos acá lo hemos visto, que es aquel que sufrió ese apartamento porque estaba ocupando un terreno fiscal, hasta que finalmente vino algún municipio o alguien y lo regularizó. Una vez que vos te regularizaste, vos te convertís en el primer cerco para que otros no lo puedan hacer. ¿Me explico? O sea, es como que esa discriminación, una vez que me integré, sufrí 20 años de discriminación. Una vez que me integré, empiezo yo. Se vio con lo de la ciudadanía italiana. Ahora, qué manera de reírme. Claro que yo la única ciudadanía que tengo y voy a tener es la argentina. Y mi bisabuela era argentina y del patrón no tengo la menor idea, así que yo soy quinta generación de Argentina. Pero se vio eso, también se vio en Estados Unidos, en las elecciones hace poco, que fueron muy interesantes, donde la mayoría de latinos con documentación y papeles votaban a Trump y estaban a favor del cierre a los otros latinos. Eso mismo. La humanidad es espectacular. Claro. A mí dame, o sea, el mejor paisaje del mundo sin humanidad a mí no me interesa. Dame el lugar más feo que tengas, pero con seres humanos para compensar, porque eso es lo más interesante. Creo que acá es donde, de nuevo, nos sirve la carta quizás del patriotismo,
pero la tenemos que empezar a rellenar de valores interesantes. Porque patriotismo no es solamente festejar cuando gana la selección, o ponerme la escarapela de las Malvinas, o gritar viva la patria, o viva Perón. Todo lo que tiene que ver con la patria y con los compatriotas tiene que estar cargado de significado. Yo a mi compatriota lo considero mi semejante y por lo tanto no puedo ver sufrir a mi semejante. No puedo dejarlo sufrir, no puedo dejarlo pasar hambre, es una inmoralidad. Y también, y sobre todas las cosas, no solo no puedo dejarlo pasar hambre, no lo puedo dejar afuera. No lo puedo dejar afuera. Claro. Me parece que hay que empezar a llenar la patria de conceptos que signifiquen algo, y significan por sobre todas las cosas permitir que todos seamos parte. Cuando pensamos en políticas sociales, o cuando pensamos sobre todas las cosas en políticas de ascenso económico, el peronismo, por ejemplo, tiene un grave problema sistemático, que es que fabrica su propia contradicción. Es decir, genera las condiciones de vida para que surjan familias que después van a ser de una clase social que ya no te necesita. Claro. Pero eso es solo pensar al peronismo o a la política como un generador de salida de la pobreza. Y me parece que la política, o la política peronista, o la política justicialista, es mucho más que eso. En realidad, caímos en el vicio de pensar que el peronismo era eso, que el peronismo era hacer que los pobres vivan un poco mejor y que los trabajadores se conviertan en clase media. En realidad es un proyecto de grandeza. En realidad es un proyecto de grandeza. Primero hacemos que los pobres salgan de la pobreza y vivan un poco mejor. Hacemos que los trabajadores tengan un nivel de vida de clases medias, que puedan ser felices y que puedan tener capacidad de consumo. Pero por sobre todas las cosas, una vez que ya esté hecho eso, lo que tenemos es un proyecto de grandeza de nación. ¿Y qué país vamos a hacer delante del mundo? Ocupándonos primero de lo urgente, después de lo importante, pero después, por sobre todas las cosas, cobijando a todos los argentinos, plantándonos de cara al país que vamos a hacer delante del mundo. Qué cierre, ¿eh? Mayra, no, todavía tengo una pregunta más yo. No, pero escúchame, son 12:04. No, ya terminamos el programa. Nos estamos pasando, pero... no te tenemos todos los días. No, vengo poquito. Entraste sola a la cuestión del peronismo. Como última pregunta, me interesa consultarte. Sí, yo me meto en quilombo sola siempre. Siempre, nunca puedo culpar a nadie. Siempre soy yo sola la que me meto. Una pregunta más global, pero es ¿cómo ves el rol de la oposición? Porque me parece que es cierto lo que decís de que está gastando su crédito Milei, pero la gente tiene que poder tener una alternativa. Y esa alternativa hoy no solamente no se ve clara, sino que aquellos que podrían personificarla, medio que se están peleando entre ellos. ¿Qué opinión tenés de qué está haciendo el peronismo, qué le está pasando y qué es lo que tiene que hacer? Creo que el peronismo perdió su eje en los últimos años. Se envició con algunas cuestiones. Se corrió de lo que es su nivel o de lo que debería ser su propuesta política. Se acostumbró a patear los problemas y a no resolverlos. Se acostumbró también a esta palabra que yo la aborrezco, pero la tengo que usar, que es el acompañamiento. Okay. ¿No? Tipo, bueno, ¿a dónde? Nunca te dicen a dónde, porque tampoco, hay que acompañar, tampoco lo saben, ¿sí? Entonces, me parece que cuando perdiste el qué y perdiste el a dónde y perdiste la brújula, es muy natural que no estés ocupado haciendo oposición, porque ni siquiera sabes para qué volver. Cuando recuperemos eso, vamos a tener la posibilidad de mirar a la cara a la gente y de hacerles una propuesta. Yo nunca laburé en política, nunca laburé en el Estado, pero sí me hago cargo de que siempre voté al peronismo y de que me identifico como peronista. Y creo que el peronismo no es el Estado metiéndose en cada orden de tu vida, o el Estado simplemente repartiendo plata y transferencias económicas porque sí. Creo que es un proyecto de país soberano, donde tenemos la capacidad para la defensa nacional, donde tenemos la capacidad y los recursos para que los trabajadores sean parte del esquema productivo y del sistema de ganancias que hay, ¿no? Repartir un poquito la riqueza que los trabajadores generan todos los días, y donde sobre todas las cosas tenemos que pensar cómo resolver la logística en un país enorme para que comer
y tener acceso a la vivienda, que es, me parece lo elemental y lo que las sociedades tuvieron que resolver siempre desde que existieron, sea muy, pero muy barato. Y cuando la política se ocupa de que comer y tener un techo sea muy accesible y esté casi resuelto solamente con poder trabajar, de lo demás se ocupan las personas. De los sueños y ambiciones se ocupan las personas. Vos, como política, te tenés que ocupar de que ser trabajador sea garantía de poder vivir más o menos bien. Y después la vara te la va subiendo la propia gente, que una vez que vive bien, como vos decís, muchas veces no quieren que los otros tengan las posibilidades, pero también aparecen los sueños, las ambiciones, los grandes descubrimientos de la ciencia, los inventos, la cultura, y todo eso se puede dar si no estás con una bota en la cabeza de las cuentas que tenés que pagar, de las deudas que tenés y de lo caro que te sale incluso tomarte un colectivo para ir al trabajo. Entonces resolvamos primero lo primero para que los trabajadores puedan vivir y después les podemos prometer que pueden volver a soñar. Mayra, muchas gracias por la visita. Gracias. Nos encantó tenerte acá. Muchas gracias. Cuando gusten, a disposición. Mayra Arena, directora de Arena Consultoría, analista, compañera, bueno, que vino aquí para el 2 de abril. Lo mencionó a Emma Trentino. Tendremos que ir a hablar con Emma a ver qué está pasando. ¿Qué está haciendo Emma? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estudia? Y por supuesto, más que bienvenida para volver a recibirte cuando vos quieras. A disposición. Nos vamos, gente. Gracias por la paciencia. Saludo a Eduardo. Eduardo mandaba un capa a Mayra. Pregunta si va a haber alguna actividad. Ahora no. En esta visita que estás haciendo acá, Mayra, no. O sea, no es que vas a dar una... No, la próxima. Invítenme a dar una charla. Ya estás invitada. Me muero de ganas. Listo, cerrando el tema. Después del invierno. Después de Victoria Lo organizamos para de después del invierno. ¿Qué te pensás? ¿Que no me la banco el invierno? Es que en realidad estoy proyectando... ¿Es muy duro? No, como todos los días es fin de mes. Ok. ¿Viste? Claro. Tenemos que juntar hay que juntar billete para traerte, Mayra. El hospedaje, ¿me entendés? Todas esas cosas. Se hace. Voy a contar una pequeña infidencia nada más, que se le prende mucho el teléfono a Mayra Arena mientras habla. Fondo de pantalla del Diego, protector de pantalla de San Martín. ¡Ay, no te puedo! Todo. El Diego y San Martín en el celular de Mayra. Tomá. Mirá vos. Acá está mi cámara. Ahí está. Acá está mi protector de pantalla. Lo primero que veo cuando me Es a levanto San Martín. y después desbloqueo. Claro. Y está el Diego con haciendo jueguito con la pelota. Para mí. Gracias, Mayra. Gracias a usted. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por la paciencia a ustedes que estuvieron ahí del otro lado y nos volvemos a encontrar el día de mañana a las 9 de la mañana.